Tengan muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos ya entrando al capítulo 4 de Filipenses. Les invito a abrir sus Biblias. Estaremos en los versículos del 1 al 9 en este mensaje titulado Regocijaos en el Señor siempre. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos las gracias por este domingo maravilloso, Señor, en el que podemos estar reunidos en tu nombre. Padre Santo, te pedimos en esta mañana, Padre, la realidad de este pasaje en nuestra vida. Señor, te pedimos que esto sea no solo, Padre Santo, letras negras en papel blanco. Necesitamos esto, Señor, como una realidad fundamental en nuestro vivir cristiano, Padre, y sabemos que es imposible si no es por ti, Señor. Sabemos que solo tú, por tu Santo Espíritu, Padre Santo, ten misericordia de nosotros. Solo tú, Señor, puedes producir este gozo, este regocijo en ti, en medio de toda circunstancia que atravesamos en nuestra vida, Señor. Señor, te pedimos, Padre Santo, que podamos honrarte, que podamos, Señor, crecer en obediencia a ti en este mandato específico que es el centro, Señor mío, de este pasaje. Que nos regocijemos en ti siempre. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Como he dicho ya, estamos en el último capítulo de esta carta a los Filipenses. Si usted es la primera vez que nos escucha o la primera vez que nos visita, hemos estado ya en los capítulos 1, 2 y 3. La predicación expositiva, la predicación secuencial, tomamos un libro de la Biblia y vamos versículo a versículo para entender en su contexto cada cosa que el Señor ha dicho en su palabra. Estamos ya, hermanos míos, en la recta final, en el capítulo 4. Y lo que va a hacer Pablo aquí, hermanos, es que va a empezar a cerrar la carta. Desde el versículo 1, hermanos míos, Pablo empieza ya a darle finalización a lo que nos está diciendo en esta carta. Lo hace escribiendo las últimas exhortaciones a los hermanos en Filipos. Y todo gira, hermanos míos, o todo gravita alrededor de este mandato. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, escribe Pablo, regocijaos. Todo lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos míos, todas las exhortaciones que Pablo tiene para nosotros en este pasaje, giran alrededor de la cúspide de la montaña inconmovible del gozo en el Señor. En otras palabras, hermanos míos, es imposible que nosotros podamos hacer ninguna de las exhortaciones que vamos a ver a continuación si no aprendemos a regocijarnos en el Señor. No a veces, no en ocasiones, no momentáneamente,
siempre, dice Pablo, en todo momento, de manera constante, en el día a día, diario, debemos estar regocijándonos en el Señor. Todos necesitamos la realidad de este pasaje en nuestras vidas. Todos necesitamos, hermanos míos, que lo que vamos a ver en los versículos de esta mañana sean algo real en nuestro vivir. De otra manera, hermanos míos, solo se quedará como un bonito mensaje, solo se quedará como letras impresas en la Biblia, pero no existe ese poder de transformación por el Espíritu Santo que hace que nuestras vidas sean vidas verdaderamente gozosas en Cristo Jesús. La vida cristiana es verdadera vida en abundancia cuando aprendemos a regocijarnos en Él. Y lo que va a hacer Pablo, hermanos, es poner este mandato en contraposición al afán que vamos a ver en uno de los versículos. Pero de nuevo, todo gira en torno a esto. El afán, hermanos míos, pudiera incluso a veces tomarse como algo bueno, pero la Biblia constantemente nos recuerda que es justo al revés. No existe el buen afán. El afán está por el Señor mismo condenado. Él nos pide que no nos afanemos, que no estemos afanosos. Si vamos, por ejemplo, hermanos, al capítulo 6 de Mateo, vamos a ver que el Señor empieza en el versículo 25, este es Jesús diciendo: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor Jesús hace hincapié en algo que es básico para vivir: el alimento, el vestido, la bebida. Y aún por ser esto algo fundamentalmente básico para nuestro sostenimiento, el Señor dice: no os afanéis. Continúa el Señor hablando y empieza a repetir este mandamiento en el versículo 31. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Dice el Señor en el versículo 34, no os afanéis por el día de mañana. Cada día tiene su propio afán. Sin embargo, la clave aquí, hermanos, está en que el Señor nos dice en el versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermanos, Pablo ha entendido esto perfectamente. Pablo va a hablarnos de regocijarnos en el Señor. ¿Cómo lo hace Pablo? Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Pablo está en la voluntad de Dios, haciendo lo que el Señor manda, confiando completamente en Él, no poniendo su confianza en la carne, su esperanza, su confianza. La roca sobre la cual Él se para es esta: primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente vivir para el Señor. Primeramente buscarle a Él, servirle a Él, avanzar su reino, obedecerle a Él, tener toda la confianza en Él para salvación. Sin esto, hermanos míos, imposible hacer cualquiera de las cosas que vamos a escuchar hoy. Imposible, hermanos míos, que podamos avanzar en ese gozo que viene por el avance del Evangelio, ese gozo que viene por compartir las buenas nuevas de Cristo, que Cristo sea oído en lugares donde nunca antes ha sido escuchado. Esto es lo que quiere Pablo de nosotros. Esto es lo que pide Dios de nosotros a través de Pablo. Vamos a ver, hermanos míos, entonces, cuáles son estas últimas exhortaciones. ¿Cuáles son estas peticiones que hace Pablo en esta carta a los Filipenses? La exhortación número 1 está en el versículo 9. Estos van a ser los puntos, hermanos. Exhortación 1, exhortación 2 y así sucesivamente. La primera exhortación está en el versículo 1, Estén firmes en el Señor. Básicamente esto es lo que está pidiendo Pablo. Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Lo que vemos aquí primeramente es que Pablo vuelve a hacer un énfasis en que esto se trata de los hermanos. Esto se trata de los cristianos. Todo lo que está hablando Pablo lo hace a aquellos que han puesto su confianza y su fe en Cristo Jesús. No hay manera que alguien que no tenga su fe en Cristo Jesús pueda experimentar el gozo que es exclusivo de los hijos de Dios. Y Pablo vuelve a hacer
esa aclaración, vuelve a hacer ese énfasis de decir, hermanos míos. Comienza de hecho el versículo diciendo, así que. Esto se refiere a la advertencia que ya vimos en el versículo 18. Así que, ¿qué cosa? O en el versículo 18, él nos hablaba de que habían muchos de los cuales os dije muchas veces que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo nos hablaba de que estos tienen por Dios su vientre, que la gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces Pablo va a hacer la primera de las exhortaciones. Así que, hermanos, considerando esto, hermanos, sabiendo esto, hermanos, estad así firmes en el Señor. Y ahorita vamos a entrar, hermanos, a hablarlo de la firmeza en el Señor. Pero antes, vamos a ver qué cosas, qué palabras, qué adjetivos usa Pablo para referirse a esos hermanos suyos. Dice, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Aquí lo que vemos, hermanos, es que Pablo tiene un cariño sincero por los otros cristianos. Esto no es de dientes para afuera, esto no es simplemente una fachada. Pablo ama a sus hermanos, les tiene un cariño profundo. Y en este cariño profundo no solo dice amados, pero dice deseados. La idea aquí es que él quiere estar cerca de sus hermanos. Recordemos que Pablo está encarcelado y no puede estar en Filipos, ni puede estar en ningún otro lugar, a menos que estos hermanos lo visiten. Él no tiene acceso a estar con los hermanos y su corazón quiere estar con ellos. Les dice, ustedes son deseados, mi alma los desea, los quiere, quiero estar con ustedes. ¿Se dan cuenta, hermanos míos, de la incongruencia que es que un cristiano se diga cristiano, pero no tenga ganas de estar el domingo en la casa de Dios, entre los hermanos, entre los redimidos de Dios? Esto es algo incongruente. Esto no se corresponde con el corazón de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es como Pablo y dice, ustedes son amados y deseados para mi alma. Quiero estar con ustedes, quiero estar entre ustedes, quiero vivir y compartir con ustedes. Y Pablo hace esa aclaración, dice, amados y deseados, no solo eso, pero dice, gozo. Recuerde que esta es la carta del gozo. Y recuerde que todo va a girar alrededor de este mandamiento de regocijarse y gozarse en el Señor. El gozo del Señor en medio de una vida y un mundo que se opone al Evangelio se encuentra en la obra de Cristo. ¿Y dónde mejor que ver la obra de Cristo que en aquellos a los que Él ha salvado? Hermanos míos, cuando hemos conocido a una persona que claramente estaba en el mundo, que claramente y abiertamente estaba tras las cosas del mundo, y lo vemos ahora cambiado, transformado, siendo otra persona, una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y vemos que está poco a poco avanzando en el Señor, que ahora lleva su Biblia, que ahora presta atención, que ahora quiere y tiene hambre de conocer a Cristo. Ese es el gozo de Pablo. Se goza en la obra de salvación del Señor. Es cierto que los hermanos todavía no han llegado, es cierto que Pablo no ha llegado todavía a ser ese modelo perfecto de Cristo, está en el camino. Él no se regocija de su situación, no se regocija ni se goza en donde está, sino que él se goza y se regocija por el destino al que él va a llegar. Y hermanos, y eso debemos aprender nosotros también. No solo a gozarnos de la obra que el Señor está haciendo en medio de nuestros hermanos, aún en aquellos que son difíciles de amar, pero el Señor está haciendo una obra en ellos. Y podemos ver ciertas evidencias claras de que el Señor está obrando en sus vidas. Nos gozamos en ello y nos gozamos no en el momento, no en el lugar o las circunstancias en las que estamos, pero sino en el destino al que nosotros nos dirigimos. ¿Ha aprendido usted a gozarse en el destino al cual se dirige? ¿Entiende usted que con su fe puesta en Cristo Jesús, usted está yendo al cielo? Usted va a llegar a la gloria. Hermanos, piensen en esto. A veces uno planea unas vacaciones y resulta que al lugar al que usted va a ir es un lugar que hace mucho tiempo usted ha tenido ganas de ir. No ha tenido la oportunidad, pero después quizás un esfuerzo y dice, familia, vamos a tal lugar, pasemos un tiempo sano en familia, conozcamos ese lugar. Desde la noche antes usted no puede dormir. Está emocionado. Usted está expectante, ya quiere que llegue el día siguiente, sobre todo los niños. Por eso es que los niños preguntan todo el viaje, ¿ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos?
ya quieren llegar. Y aún como adultos, hermanos, tenemos una expectativa de aquello que va a ocurrir. ¿Sabe una cosa? Usted no tiene garantía de llegar. Nada le asegura que usted se va a levantar al siguiente día. Nada le asegura que va a poder llegar a ese lugar. Y sin embargo, usted ya está gozoso. Usted ya tiene esa felicidad en el corazón. Por fin nos vamos. Si usted no tiene la garantía de llegar y aún así está expectante de aquella llegada, ¿cuánto más no debemos, hermanos míos, estar ansiosos en el buen sentido de la palabra, estar contentos, gozosos, expectantes, porque tenemos la seguridad en Cristo Jesús de que llegaremos? Solo es cuestión de tiempo. Llegaremos, hermanos míos, a la gloria con Cristo Jesús. Y eso debe poner, hermanos, una sonrisa en nuestras caras. Esto tiene que ser, hermanos míos, algo que transforme nuestra actitud. No sé a dónde van los demás, pero yo sé a dónde voy y sé que voy a llegar. Lo que voy a hacer es decirle a otros, venga conmigo. Es decir, voy a ir compartiendo el Evangelio. Pablo ha entendido esto y en esta exhortación, Pablo nos quiere mostrar algo. Que antes de hacer todo este tipo de exhortaciones, quiere darle a entender a sus hermanos que él se goza de no estar yendo solo a ese destino. Se goza en ellos, se goza porque los ama, se goza porque los desea. Aún más, les dice, corona mía. Esta corona de la que habla el versículo 1, hermanos, es el premio que se recibía al ganar los Juegos Olímpicos en el primer siglo, en la época de Pablo. Esta corona se hacía de laureles y se entregaba al ganador. La corona es la evidencia de que alguien participó en la carrera, la terminó y agarró un buen lugar. Probablemente el primer lugar, probablemente uno de los primeros lugares, pero se otorgaban estas coronas. Pablo dice, ustedes amados, ustedes deseados, ustedes que son mi gozo, son mi corona. Pablo está usando la idea de esta carrera en donde él está y que va a llegar. Está seguro de que llegará, pero no solo está seguro de que llegará, también está seguro de que si sus hermanos llegan, esa es la evidencia de que Pablo corrió la carrera con paciencia y llegó a la meta. Ellos son el premio, sus propios hermanos. ¿Había usted considerado eso? Que en la vida cristiana, la corona que se nos será entregada como una evidencia de haber corrido la carrera correctamente, pacientemente, en fe en el Señor, por la gracia de Dios, son a los que usted tiene alrededor. Ustedes son mi premio. Ustedes son mi corona. Ustedes son lo que yo voy a ver en el cielo, dice Pablo. Y mi corazón rebosará de decir, llegamos, hermanos. Pablo había compartido el Evangelio en Filipos. Él había fundado esa iglesia. No había Evangelio ahí. No habían almas salvas ahí. Y por la obra de Pablo, dice él, ustedes, cuando lleguemos juntos al cielo, serán mi corona, serán mi premio, serán en lo que me gozo. Esto, hermanos, es lo que nos está diciendo Pablo. Y no es la primera vez que en la Biblia se utiliza esta idea de la corona. Si vamos, por ejemplo, a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 19, vemos lo siguiente. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, dice Pablo, de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, dice Pablo. ¿Cuánto entiende Pablo la vida cristiana? ¿A qué profundidad Pablo ha logrado entender lo que significan otras almas redimidas alrededor de él? Dice, son mi gozo, son mi gloria. En vosotros, dice Pablo, me glorío. Pero ¿no ha dicho Pablo que él se gloría en Jesucristo? Claro, por supuesto. Y se gloría en los hermanos porque Cristo está siendo formado en ellos. Ese es el punto aquí, hermanos, en 1 Corintios, en el capítulo 9, versículo 24, dice Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, ahí está de nuevo esa imagen, ese ejemplo de una carrera, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Esa palabra premio ahí es la misma palabra utilizada para corona, es la palabra Stéfanos.
Esa es la corona de laureles que entregaban, como he dicho ya, en los Juegos Olímpicos. Dice, corred de tal manera que la obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona. Ahí está de nuevo la palabra, ahora sí Pablo utiliza directamente la palabra corona, corruptible. Pero nosotros una incorruptible. Piensen esto. Si los otros hermanos son la corona que Pablo va a recibir, dice, los atletas en lo natural se disciplinan y se esfuerzan porque quieren una corona que se pudre. ¿Eso es corruptible? Se hacía de laureles, ¿y cuánto tiempo tardaba esa corona? Quizá un par de días, una semana quizás, se seca, se pudre, ya está, basura. Y para eso ellos se esfuerzan. Dice, pero yo, dice Pablo, y ustedes, hermanos, deben disciplinarse, deben esforzarse por una que es eterna, que no se echa a perder, que es incorruptible, que será para siempre. ¿Sabe por qué? Porque la corona son los hermanos, y los hermanos salvos en el cielo son para la eternidad. Usted los tendrá ahí. Y a todo esto, y por todo esto, dice Pablo, estad firmes en el Señor. El argumento de Pablo es, por todo esto que estamos diciendo, porque son amados, porque son deseados, porque son mi gozo, porque son la corona. Dice, estén firmes. Estén firmes. Recuerde, esto Pablo ya lo ha usado antes, y el tema aquí es un vocabulario militar. Estar alertas, no echarse para atrás, no ceder un centímetro, estar fuertes, parados firmemente en las cosas del Señor. Pablo está dando estas exhortaciones, hermanos, y no las está dando de una manera que está regañando a los hermanos, sino que les está mostrando la realidad en la que deben vivir, y les dice, por todo esto, hermanos, estén firmes, no se echen para atrás, no dejen las cosas del Señor, dedíquese, enfóquese, váyase adelante. Esto es, hermanos, la primera exhortación de Pablo. Y hermanos, esa misma exhortación que Pablo le da a los filipenses es la misma exhortación que Dios nos da a nosotros hoy, Iglesia Bautista Trinidad. Esté firme, párese firme, no retroceda, no se eche atrás, no ceda un milímetro en las cosas del Señor. Siga adelante, párese firme en las cosas de Dios. Segunda exhortación, versículo 2. Sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora pasa a decir Pablo, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Noten de nuevo Pablo en ese amor, en ese cariño sincero. Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique. Lo que está haciendo aquí Pablo es siendo amoroso con estas dos mujeres que tienen un conflicto, que tienen un desacuerdo. Entre las dos hay un problema. Pablo pudiera decir, esto es lo que tienen que hacer, que se los ordeno yo. Soy el apóstol Pablo. Y estaría en todo su derecho como apóstol. Pero no es lo que hace, hermanos. Esto es un reflejo del carácter de Cristo en Pablo, el cual, si nos vamos a la carta a los filipenses, lo ha hecho antes. En el versículo 8 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, recuerde, porque hemos estado en esta carta ya, esta carta está dirigida a Filemón, y en vez de darle un mandato y una orden a Filemón, así a lo frío, en lugar de eso dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Recuerde que la carta a Filemón fue escrita desde la misma cárcel en que fue escrita la carta a los filipenses. Y hace exactamente lo mismo Pablo aquí. Dice, ruego a Evodia, la nombra directamente. No se está con rodeos Pablo, no deja las cosas a las adivinanzas de decir, si por allá hay alguna hermana o hermano que tenga... No, dice Evodia. Le ruego a Evodia y le ruego a Síntique. Estas dos mujeres habían estado sirviendo al Señor, como lo vemos en el versículo 3, pero más adelante, no al principio.
dice que juntamente combatieron conmigo en el Evangelio. Estas mujeres, hermanos míos, eran servidoras. Estas mujeres conocen el Evangelio, saben la verdad, tienen un amor por el Señor. Sin embargo, se suscita un problema. Pablo está diciendo, estas mujeres verdaderamente son cristianas y verdaderamente tienen un amor por llevar el Evangelio a otros. Por lo tanto, les ruego, en el amor por el Señor, les ruego que sean de un mismo sentir en Él. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Pasa que hay diferentes tipos de conflictos que se pueden dar entre personas, porque donde hay personas hay conflictos. No puede ser de otra manera, porque usted no es perfecto y porque el otro no es perfecto. Hermanos míos, Síntique y Evodia tenían la doctrina correcta, tenían el corazón correcto por Cristo, tenían la enseñanza correcta de Pablo, estaban haciendo lo correcto en el Señor para con su iglesia local. Y sin embargo, tienen un problema. El problema no es doctrinal, el problema es personal. El problema no es, hermanos míos, la enseñanza, el problema es su sentir. ¿Qué sucedió, hermanos míos? Pablo no nos dice, la Biblia no nos dice, pero podemos claramente argumentar que este problema, hermanos míos, tiene que ver con un problema de aprender a relacionarse en la iglesia. Estas mujeres, a pesar del conocimiento del Salvador que tenían, a pesar de la enseñanza y el conocimiento correcto que tenían del Evangelio, a pesar del corazón que tenían por servir a Cristo, tenían una deficiencia. Y es que no habían aprendido a relacionarse las unas con las otras. Hermanos míos, es muy revelador que el problema en medio de una iglesia, como lo es Filipenses, que de manera general es una iglesia sana, sea entre dos mujeres. ¿Por qué, hermanos? Porque no es lo mismo, hermanos míos, cuando dos hombres quizá pudieran de alguna manera hacer algo que ofenda al otro. Al final somos hombres. Al final no pasa nada. Al final sigamos adelante. Y no es un misterio, amados hermanos y hermanas, que entre mujeres es diferente. Algo sucedió, desconocemos qué, pero una de ellas dos, o las dos, se sintió aludida, se sintió ofendida, apeló a sus sentimientos y a pesar de toda la enseñanza que tenían y el corazón para Cristo, decidieron obedecer a su sentir en ese instante. ¿Qué hizo Síntique? ¿Qué hizo Evodia? No lo sé, hermanos. De nuevo, el Señor no nos lo revela. Pero lo que sí nos dice es lo que tienen que hacer. Sea el problema que haya sido, dice Pablo, les ruego que dejen eso de lado y tengan el mismo sentir. No sentir de emociones, no sentir de, es que así es como yo estoy procesando esta situación en donde... No, en el Señor, dice Pablo. Echa a un lado eso que sintió en la carne y ponga su sentir en el Señor. De hecho, esta expresión de un mismo sentir en el Señor, Pablo la ha estado usando constantemente, de manera intencional para darnos a entender que todo lo que está hablando Pablo, recuerde, es una actitud, una manera de pensar en dónde enfocar nuestra mente. Para que cuando llegase aquí a la parte en donde va a tomar cartas en el asunto con respecto a la situación entre estas dos hermanas, dice, sean del mismo sentir, pongan su mente exactamente en lo mismo, en el Señor, honren al Señor, vayan, reúnanse, júntense, resuelvan esto ya, resuelvan esto pronto, háganlo en el Señor, por el Señor. El importante aquí, dice Pablo, es Jesucristo. El importante aquí, al que no se debe ofender jamás, es Jesucristo. Es que me miró así, es que no me habló, es que pasó de un lado. Ponga su mirada en el Señor. Nadie más es digno de toda su atención sino Jesucristo. Cuando usted pone su atención y su mirada en algo que no es Cristo, no es solo, hermanos míos,
un mal hábito. No es solo, hermanos míos, algo que no debe hacerse. No es solo, hermanos míos, algo que no es beneficioso. Usted está poniendo en el lugar de Cristo a alguien más y eso es idolatría. Se da cuenta de que, y vamos a llegar a estos versículos en unos instantes por la gracia de Dios. Se da cuenta, hermanos, que muchas veces ese resentimiento que uno carga lo lleva a tal punto de que la mayor parte del día usted ha pensado en esa persona y en esa situación y no está pensando en el Señor. Es indigno al Señor que nuestra mente esté capturada por ninguna otra cosa que no sea Él. Y si preguntáramos a Evodia y Síntique cuál es el problema, ¿sabe qué va a decir Síntique? Es que Evodia así, es que Evodia acá, es que Evodia. Evodia, ¿cuál es el problema? Es que Síntique así, es que Síntique acá, es que Síntique. Y en todo esto, ¿dónde está el Señor? Dice el Señor, sean de un mismo sentir en el Señor, en Dios, en Cristo, en el Evangelio. Cuando usted hace eso, ¿qué situación fue con Evodia? No sé, ¿pasó algo? Estoy tan ocupada, podría decir la otra, en servir al Señor, por el Señor, que no tengo tiempo para pensar en eso. Hermanos, esta exhortación es muy importante. Porque esto, hermanos míos, habla de en dónde tenemos puesta la mente. Sean de un mismo sentir. Hermanos, eso debemos desarrollar. Esa es la segunda exhortación final que da Pablo en esta carta. No se enfoque en el que está haciendo o lo que está haciendo el que está a la par. Enfóquese en la obra de Cristo Jesús y avance. Ahora, ¿eso quiere decir que no va a haber nunca ningún problema en la iglesia? ¿Eso quiere decir que nunca va a haber ningún conflicto en la iglesia? Por supuesto que no. A veces se darán esos conflictos. Pero aquí viene la exhortación número 3 de Pablo, versículo 3. Dice, asimismo te ruego a ti, compañero fiel. De la misma manera, con el mismo amor, por los mismos motivos, dice Pablo, también te ruego a ti. Y habla aquí de un compañero fiel. Obviamente es otro cristiano, obviamente es otro hermano en la iglesia de los filipenses. Y lo que está diciendo Pablo aquí, que este hermano en Cristo es fiel, es un verdadero hermano, es un hermano auténtico. Es conocido por su fidelidad al Señor. De hecho, Reina Valera traduce compañero. Algunos manuscritos más antiguos, hermanos, incluso algunas traducciones, mantienen la palabra original porque se cree que en lugar de estar definiendo a este hermano como un compañero, se cree que este era de hecho el nombre del hermano. En griego es sísigo. Quedaría el versículo, si ese es el caso, asimismo te ruego también a ti, sísigo, fiel hermano. Hay una discusión en este caso de si sí, de si no, pero pareciera indicar todo el contexto que después de estar mencionando los nombres de Evodia, de Síntique, y va a aparecer también el nombre de Clemente, como que en medio queda perfecto el hecho de que Pablo esté nombrando a su hermano Sísigo. No podemos asegurarlo, hermanos, pero todo pareciera indicar eso. Pablo está haciendo aquí un juego de palabras y le dice a este otro hermano, probablemente llamado Sísigo, tú eres fiel. Tú has sido verdaderamente fiel. Has sido un compañero, un hermano en Cristo, un creyente, un redimido del Señor verdaderamente fiel. Sé fiel también en esto. ¿Qué cosa? Y esta es la tercera exhortación. Que ayudes a estas. Que ayudes a Evodia y a Síntique. Con Clemente también, dice, y los demás colaboradores míos. Todos ustedes han estado en esta lucha, en esta batalla, combatiendo juntos. No las dejen así. Hagan algo. Tienen ustedes que acercarse a ellas y ayudarlas a solucionar esta situación. ¿Cuál es la exhortación para nosotros, hermanos? Si usted sabe que es posible ayudar a resolver una división en medio de los hermanos, sea fiel al Señor y hágalo. Ayude a que no hayan divisiones. Procure con todas sus fuerzas
Pídale al Señor la gracia de no ser usted una piedra de tropiezo, de no ser usted una causa de división y por el contrario, ayude a que la iglesia se mantenga unida. ¿Sabe cuánto daña a la iglesia? Que entre nosotros mismos nos estemos, como dice Pablo en otra de sus cartas, comiendo y mordiendo. Dice Pablo, no, pare eso. Busque la unidad, ayude a la resolución de cualquier problema que pudiera presentarse. ¿Cómo? Pablo ya lo ha dicho, estando todos en un mismo sentir en el Señor. Ayude a la congregación, ayude a limpiar el caminar de otros hermanos para que no tropiecen, para que crezcan. Ayuden, dice Pablo. Esta es la tercera exhortación. Vemos en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, hermanos, en el versículo 14, también os rogamos, dice Pablo a los hermanos, en este caso de Tesalónica, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Lo que el Señor está diciendo a través de Pablo es, hay una función para cada uno de los creyentes de contribuir y ayudar al crecimiento de los demás. Note de nuevo este versículo. Amonesten a los ociosos. ¿Usted está viendo algún hermano que está de ocioso nada más sin hacer nada, al que le sobra el tiempo, se la pasa todo el día en el Facebook, perdiendo el tiempo en cosas que no convienen, en cosas sin beneficio? Es su labor amonestarlo. Ahora, dicho esto, hermanos, recordemos cómo está amonestando Pablo. No vaya usted a sacar la Biblia y le den la cara al hermano. Dice, amados, deseados, mi gozo, mi corona, les ruego. Es un amor que se ve en esa amonestación, dice Pablo. Así debe ser la amonestación entre hermanos. Dice, amonéstelo, vaya, y hermano, ¿qué pasa? Por el amor a tu alma, hermano, mira, deja de perder el tiempo, no estés de ocioso. No solo eso, dice, alienten a los de poco ánimo. No hay nada peor que un cristiano desanimado. Un cristiano desanimado no puede hacer nada. Hermanos, todos necesitamos aliento. No importa que algunos vengan comenzando, no importa que algunos se van muy firmes, todos necesitamos aliento. Y dice Pablo, aliéntense. Cuando usted vea que alguien está desanimado, aliéntelo. Dice, sostengan a los débiles. Ya habla aquí Pablo de los débiles en la fe. Ayúdelos. Dice, y que sean pacientes para con todos. Qué hermoso es el Señor. Inspira a Pablo a decir cada palabra. Y cada palabra, hermanos míos, tiene una función. Y la última que viene aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, en este versículo es, y sean pacientes. Porque a lo mejor usted ya lo amonestó y dice, ya le dije, y no lo hace. No para de hacer lo mismo. Sea paciente. Ya lo animé y mire, sigue desanimado. Sea paciente. Dice el Señor, sostenga a los débiles. Pues sí, está muy débil y todo, pero ya me estoy cansando de sostenerlo. Sea paciente. La paciencia entre hermanos míos, es la clave, recuerde, en el contexto de lo que está sucediendo con Síntique y Evodia, de ayudar a que no hayan divisiones en la iglesia. Practique la paciencia. Mire al Señor y que el Señor le dé las fuerzas para hacerlo. Esta es la exhortación número 3, hermanos. Exhortación número 4. Hermanos míos, este es el versículo emblemático, esta es la marca distintiva del cristiano. Esto es, hermano mío, lo que distingue claramente esta carta. Dice el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No grito por gritar, hermanos. Note que así está escrito. Lea la Biblia como está escrita. Está entre signos de exclamación. Pablo está queriendo decir con énfasis, regocíjese en el Señor, regocíjese, pega un grito Pablo en esa carta. Regocíjense en Él, esto lo cambia todo.
Nehemías capítulo 8 dice, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. El gozo del Señor es como una dinamita dentro de uno, un combustible que lo alienta, que lo mueve, que lo propulsa hacia adelante. Y esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Estas cosas son difíciles, por supuesto. Usted puede afanarse en todas estas cosas y sentirse cansado, deprimido. Dice Pablo, pero si se regocijan en el Señor. Mire cómo esto es en el Señor. No en ninguna otra cosa. Ni siquiera en tu servicio al Señor. Porque puede haber, hermanos míos, una confusión cuando uno está sirviendo al Señor de querer regocijarse en las buenas obras que son servir al Señor. Dice, ni en eso. Regocíjese en el Señor. Recuerde cuando Jesús mandó de par en par a sus discípulos a llevar el Evangelio, y cuando regresan, ¿qué le dicen a Jesús estos discípulos? Mandó a 70. Dice que se regocijaban porque hasta los demonios se les sujetaban. Y Jesús inmediatamente los corrige. No se regocijen en eso. Dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Es decir, Satanás también estaba en la mismísima gloria delante de Dios y lo vi caer. Empiece a regocijarse solo en su servicio y olvídese del Señor. Y es cuestión de tiempo para que caiga. Regocíjense más bien en que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, dijo Jesús. Es decir, regocíjese en que usted es salvo. Regocíjese en que el Señor le ha salvado. Regocíjese en lo que el Señor ha hecho en su vida. No en lo que usted está haciendo por el Señor, porque a fin de cuentas, es el Señor a través de usted haciéndolo. No es usted. Ahí está la confianza. Es en el Señor Jesucristo. El gozo, hermanos míos, es en Cristo Jesús. Y de hecho, el gozo es una obra trinitaria. Viene de Dios el Padre, es en el Señor Jesucristo el Hijo y es por el Espíritu Santo. Este es el fruto del Espíritu Santo, hermanos. Gozo es una de las características de una persona que está dando ese fruto del Espíritu Santo. Lo vemos en Gálatas capítulo 5. Es en quien Él es, en Jesús, por lo que Él ha hecho y en lo que está haciendo. Nos regocijamos, hermanos míos, en que pase lo que pase, no importa la circunstancia, Jesús es quien reina, Él gobierna, Él controla todas las cosas, todas las causas y los límites y los efectos de todo lo que nos ocurre. Es Jesús. Cuando uno, hermano mío, aprende esto, cuando uno puede reposar, como dijo Charles Spurgeon en la noche, su cabeza en la almohada de la soberanía divina, uno empieza a gozarse. Porque no importa lo que alguien quiera hacer en su contra, no importa lo que usted mismo no pueda hacer por sus propias fuerzas, es el Señor quien hace. Además, dice Pablo, siempre, hágalo siempre, hágalo de manera constante, hágalo todos los días, hágalo sin parar. Y lo repite. Otra vez digo, dice Pablo, regocijaos. Así de importante es, hermanos míos, el estar gozosos en el Señor. No estar gozosos en el Señor es ir en contra de lo que ha mandado el Señor. Porque cuando vemos aquí, hermanos, que dice regocijaos en el Señor, usted ya debe haber aprendido esto. La carta de los Filipenses está llena de ¿qué? De imperativos. Es una orden, no es una sugerencia. No es si puede. El Señor le dice, haga esto. Está en primera persona. Usted tiene que hacerlo. El gozo que usted pueda sentir y el regocijarse en el Señor no depende de los demás. Depende de que usted voluntariamente vaya a Cristo a hacerlo. Es en tiempo continuo. Es decir, es un hábito. Es algo constante. No para. Siempre buscar regocijarse en el Señor. Hermanos míos, esto está también en la segunda persona del plural. Quiere decir que todo cristiano está mandado a hacer esto. Aunque se hace de manera personal, no es exclusivo para algunos cristianos. Es para todo cristiano, en todo lugar, en toda época, en toda nación, en toda iglesia, en todo momento. Regocijaos en el Señor. ¿Se está usted regocijando en el Señor? ¿Está usted buscando en medio de cualquiera sea la situación esa confianza que solo viene de Jesucristo porque Él es el Rey del universo? ¿Está usted poniendo toda su confianza en Él? El afán viene, hermanos míos,
cuando nosotros pensamos, primeramente, que las circunstancias que nos ocurren son producto del destino o del azar, y a saber cómo nos irá. Segundo, nos ponemos, hermanos míos, ansiosos, afanados, cuando pensamos que las circunstancias que nos rodean dependen de nosotros. Yo tengo que resolver esto a como dé lugar, porque no me gusta. Dice, no, es en el Señor. Es en Él, regocíjese en Él. Recuerde, el contexto completo de todo esto es, Pablo sabe y ha entendido que primeramente el reino de Dios y su justicia. A eso está dedicado él. Y lo demás, que el Señor haga lo que Él quiera. ¿Qué quiere hacer el Señor conmigo? Lo que Él quiera es bueno, porque todo lo que Él quiere es bueno. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. No importa lo que pase conmigo. Este es, hermanos míos, la exhortación que nos da el Señor en este versículo. En el versículo 4, eso fue la cuarta exhortación. Quinta exhortación, hermanos, versículo 5. Sean gentiles por causa del Señor. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Esta palabra, hermanos, gentileza, es algo que el cristiano debe tener. Es algo que todo creyente debe desarrollar. Es una característica que se debe ver en los hermanos. Si usted es cristiano, debe examinarse para saber, para ver si usted está desarrollando el ser gentil. ¿Con quién? Dice, todos los hombres. Y note que dice, que sea conocida. Esto no es un secreto. Esto no es yo soy gentil cuando nadie me ve. Casi que chiste. Que sea conocida. Es decir, sea usted bien conocido, bien famoso, bien identificable, porque usted es una persona gentil. Usted es gentil. ¿Qué es esto de ser gentil, hermanos míos? Esto es andar en el Espíritu. Cuando uno estudia a profundidad la palabra gentileza en la Biblia, se da cuenta que es imposible que alguien sea gentil como la Biblia manda sin el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esto, hermanos, es sabiduría de lo alto. Vemos Santiago capítulo 3, por ejemplo, en el versículo 17. De hecho, vamos a leer desde el 16. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Note cómo Santiago aquí primero habla de lo opuesto. ¿Quién quiere estar en un lugar, entre personas, en una iglesia, en una familia, en un trabajo, en donde haya esto? Celos, contiendas, perturbación, obras perversas. Hermanos míos, eso es insoportable. Y tristemente muchos viven así. Muchos viven así porque no han venido a Cristo verdaderamente a buscar el fruto del Espíritu Santo, andar en el Espíritu Santo. Versículo 17. Pero, dice Santiago, lo opuesto. Dice, la sabiduría que es de lo alto es... Qué tremenda frase. ¿Usted se imagina pararse en algún lugar y decir, la sabiduría que viene de lo alto es? Esto es la sabiduría. Esta es la definición que da Dios en su palabra de lo que es un hombre o una mujer que han llegado a la sabiduría de lo alto. Sabiduría que viene de Dios, no que viene de los hombres. Sabiduría que viene del Señor Jesucristo y no del mundo. Dice, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia, versículo 18, este fruto se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esto es ser gentil, hermanos. Santiago define para nosotros lo que es ser gentil. Hermanos, ¿cómo estamos en esto? ¿Cómo estamos como cristianos cuando dice este versículo y esta exhortación? Dice Pablo, hey, Filipenses, yo sé que es difícil. Hey, Filipenses, yo sé que hay persecución donde están. Hey, Filipenses, yo sé que la gente del mundo les está haciendo la vida de cuadritos. Es difícil. No solo eso, hay problemas afuera y Sinte que Yevodia con toda esta situación dentro de la iglesia, hay otros problemas quizá. Claro que es difícil.
Pero esto es lo que usted tiene que hacer. Anda en el Espíritu y sea gentil. Tenga sabiduría de lo alto, sea puro, sea pacífico, sea amable, sea benigno. Exprese misericordia. Sea usted un canal, un vehículo por el cual Dios expresa misericordia, otorga misericordia a los demás. Esto es lo que nos está diciendo Pablo en esta exhortación. Y escuche esto. Dice, el Señor está cerca. Cuando uno lee esto, hermanos, uno piensa, bueno, voy a hablar por mí, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Amén. El Señor está cerca. Las dos cosas son verdad. No sé simplemente cómo se relacionan una con la otra. ¿Por qué puso Pablo esta frase, el Señor está cerca aquí? Hermanos, por dos motivos. El primero, esta es la causa por la cual Pablo está diciendo sea gentil. Exprese esa misericordia a los demás, porque aquellos que no han sido receptores de esa misericordia, de esa gentileza que se ve solo en un cristiano, aquellos que no han venido a Cristo, están a punto de acabar en el infierno. El Señor viene. Es urgente, dice Pablo, que usted deje de lado esa cara de pocos amigos y empiece a ser gentil, compasivo, amable, con el objetivo de llevar el evangelio a otros, con el objetivo de en medio de sus hermanos edificar a los demás, de ser una influencia para los demás, una influencia positiva a los demás. El Señor está cerca. El Señor ya viene. ¿Usted se imagina eso, hermanos? Que llegue el Señor y que encuentre a Evodia y a Sintique peleadas. No se hablan, no se quieren ver. ¿Qué clase de hermandad es esa? ¿Qué clase de unidad es esa? Dice el Señor, es rápido esto. No espere. Tiene que apurarse. El Señor viene y viene pronto. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero seguramente no quiere usted que le agarre con resentimientos en su corazón, con amargura contra un hermano, contra alguna cosa en contra de aquel. Usted no quiere eso. Usted quiere que los hermanos sean edificados. Usted quiere que los no creyentes sean alcanzados. Esto es lo que está diciendo Pablo. El Señor está cerca. Que esto sea rápido. Esa es una de las razones. La segunda de las razones, hermanos, es la siguiente. Exhortación número 6, versículo 6. Otra exhortación que da Pablo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y de nuevo, lo que ha hecho Pablo aquí es decir primero en el versículo 5 lo de la gentileza, pone la frase el Señor está cerca y sigue hablando por nada estéis afanosos. Esa frase el Señor está cerca sirve como un eslabón que conecta los dos versículos por la misma razón. Ya vimos que por lado de los incrédulos dice, hey, se van a perder, el Señor viene. Usted no quiere eso. Edifica a los hermanos, el Señor viene. Usted no quiere no ser de bendición a los demás. Usted quiere ser un vehículo de misericordia. Pero ahora, dice Pablo, no estéis afanosos. Esta palabra afanoso es estar ansioso, estar preocupado. Esto es estar inquieto. Esto es no tener tranquilidad, no tener paz. Dice, no esté así, dice Pablo, por nada. Nada lo abarca todo, hermanos. Es decir, no hay una sola cosa que usted pueda nombrar por la cual delante de Dios pueda decirle, tengo razón de estar ansioso, Señor. Dice, Señor, no hay nada por lo que tú puedas estar ansioso. No hay absolutamente nada por lo cual es lícito, es algo aceptable delante de Dios que usted viva ansioso. No existe. Dice Pablo, por nada estéis afanosos. Afanarse, hermanos míos, es desobediencia a Dios. Y de nuevo, ¿qué tiene que ver esto con el Señor está cerca? Hermanos míos, el afán es gravísimo. El afán, hermanos míos, es una de las cosas que pasamos muchas veces por alto. Es una de las cosas a las cuales no prestamos la debida atención para cuidarnos de ello, pero es gravísimo.
Primeramente quiero mostrarle esa gravedad yendo a Mateo, en el capítulo 13. Y creo que esto nos va a ayudar a entender, hermanos, cómo es que venimos los domingos y estamos escuchando desde la Biblia las sanas palabras del Señor que nos edifican. Y muchas veces salimos de aquí exactamente igual de como llegamos. Probablemente llegamos cargados, frustrados, ansiosos, afanados, y salimos exactamente igual. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El Señor lo explica en Mateo capítulo 13. Primero está hablando el Señor de cómo es, hermanos míos, el llevar el evangelio en la parábola del sembrador. Los discípulos no entienden claramente la parábola y Jesús, a partir del versículo 18 de ese capítulo 13, empieza a explicar qué significa la parábola. Y hermanos míos, el versículo 22 nos deja saber algo importante. ¿Por qué es tan importante el tener siempre al afán bien chequeado? Usted no quiere eso en su vida. Dice el Señor, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero, atención, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Infructuosa quiere decir que no lleva fruto. Usted puede estar aquí sentado escuchando la palabra de Dios y recibirla. Usted sale y sigue afanado en las cosas de este siglo. No hay fruto en esa palabra que usted escuchó hoy. No hay ningún fruto. Sigue exactamente igual. Igual de cargado, igual de ansioso, igual de preocupado. ¿Por qué? Dice el Señor, los afanes de este siglo. El Señor pone entre una de las causas por las cuales la palabra no tiene el efecto debido en el corazón del cristiano, por el hecho de estar afanado, por el hecho de estar ansioso, por el hecho de estar preocupado, por el hecho de estar pensando en aquello antes que estar pensando en el Señor. Tiene sus ojos puestos en los afanes de este siglo. No tiene sus ojos puestos en el Señor. Todavía más grave, hermanos, Lucas capítulo 21. Note que dice Lucas en el capítulo 21. Esto lo hace en el versículo 34. Contexto. Esta sección de Lucas se llama la venida del Hijo del Hombre. Y esto es lo que conecta directamente con lo que está diciendo Pablo. Aquí el Señor está cerca. Inmediatamente después de que Pablo dice en Filipenses, el Señor está cerca, dice versículo 6, por nada estéis afanosos. ¿Cómo conecta esto? Así, hermanos, Lucas habla de la venida del Hijo del Hombre. Vea el versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Es la segunda venida del Señor. Note que dice el versículo 34. Después de que habla cómo va a estar toda esta gente aterrorizada que no tiene a Cristo y está regresando el Señor. Todo lo que se dijo es real. La verdad está contenida en la Biblia. El Señor ha regresado. Dice Lucas en el versículo 34. Mirad también por vosotros mismos. Hace un cambio Lucas y dice, cristianos, esto también es para ustedes. Quizá usted no va a estar como está el inconverso, aterrorizado por la segunda venida, pero cuidado, cristianos. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día.
los cristianos, hermanos míos, salvos como son, redimidos como son por el Señor, con un corazón en los afanes de la vida, peligran. No en perder su salvación, no en no llegar al cielo, sino en el punto en donde, estando todavía viviendo en la carne, vivan unas vidas miserables por estar afanados. Al grado de que viene el Señor y ellos están más preocupados en, note las cosas, glotonería y embriaguez. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Cómo le voy a hacer? Y viene el Señor y afanados por no estar en las cosas del Señor. Bendita sea su misericordia, que cuando nos ha salvado, el Señor nos guarda y Él nos sostiene hasta el final. Si dependiera de nosotros, hermanos, estamos perdidos. Y esta es la exhortación que está dando Pablo aquí. No estén afanosos. En su versión en positivo, dice Pablo, oren al Señor. Y es lo que vemos en el versículo. Si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Todo eso se resume en una cosa. Ore al Señor. Ore al Señor. Ore al Señor. Ore al Señor. No se afane. Hable con Él. Tenga una relación directa con Él. Conozca al Señor en oración. Dice vuestras peticiones, pídale a Él. Pídale a Él, a nadie más. Él es el Rey del universo. Recuerde, todo esto en el contexto de estar haciendo la voluntad del Señor. Dice, en toda oración. Note cómo, por nada estéis afanosos, en toda oración. Lo que reemplaza todo afán es toda oración. Estar constantemente en oración, y no solo una oración de esas, hermanos míos, de 5 minutos, muy superficiales. Dice, y ruego. Hay un ruego profundo, hay un clamor, hay una petición real que viene del fondo de nuestra alma, en donde estamos en desesperación, pidiéndole al Señor que por favor obre. Con ruego, hermanos míos, también implica la constancia en oración. Estar constantemente en oración, como aquella viuda ante el juez injusto en Lucas capítulo 18. Que constantemente iba. Y Jesús dijo esa parábola para decir que cuando Él regresare, hallará fe en la tierra. Habrán hombres y mujeres que le crean a Él al punto de estar sin desmayar, constantes en oración. Termina Pablo este versículo diciendo, no solo la oración, no solo el ruego, pero dice, con acción de gracias. Sea agradecido con Dios. Sea agradecido por lo que el Señor ya hizo en su vida. Sea agradecido con el Señor por lo que Él ya le ha dado en su vida. Sea agradecido con el Señor porque usted, primeramente y antes que nada, ha sido salvo de la ira venidera por la fe en Jesucristo. Ser agradecido, hermanos, está en contraposición a ser quejumbrosos. No se queje. ¿Sabe por qué no debe quejarse? Porque usted tiene muchísimo más de lo que se merece. Si se preguntara, ¿qué me merezco? Vaya a la Biblia y vea qué se merece. ¿Ha pecado usted alguna vez? Pienso que sí, igual que yo. ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. ¿Usted está vivo? ¿Va al cielo? ¿Ha creído en el Señor? Dele gracias al Señor, que no obró su perfecta justicia y en cambio puso a su Hijo en la cruz para que usted reciba gracia y misericordia. Sea agradecido. Resultado de todo esto, versículo 7, sigue siendo la misma exhortación. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz, hermanos míos, que solo viene de Dios. Esa paz, hermanos míos, en medio de cualquier circunstancia. Esa paz, hermanos míos, es una calma, una tranquilidad. Solo puede encontrarse en el Señor. Esto se consigue a través de la oración. Uno la recibe a través de la oración.
Y dice, sobrepasa todo entendimiento. Es decir, hermanos míos, no tiene lógica para la mente humana. Va más allá de lo que uno pueda pensar o imaginar. Es completamente diferente a cualquier otra cosa que usted haya experimentado. Sobrepasa todo entendimiento. En medio de cualquier circunstancia, hermanos míos, esto no es algo natural del ser humano. Esto es divino, esto es celestial. Esto viene del Señor. Y note cómo dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Esta palabra, guardará, es protegerá, cuidará. La idea es una fortaleza en la que en medio de una guerra usted puede entrar y estar seguro de que no le va a pasar nada. La paz del Señor, la paz de Dios, esta paz que es infinita, que es celestial, eso va a guardar dos cosas: corazones, es decir, sus emociones, sus sentimientos, cómo usted está viviendo a nivel emocional. En oración por la paz que sobrepasa todo entendimiento, el Señor cuida eso. Lo cuida como lo más preciado. El corazón de los hijos de Dios son algo preciado para el Señor. Pero no salga de esa fortaleza. No salga sin la armadura. No se queje después. Es que me siento así, así, así. Has estado ahí en oración, en ruego, en toda súplica, en esa paz que va a guardar tu corazón. Pero no solo tu corazón, dice, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiere decir, mi mente. ¿Dónde va a estar ocupada mi mente? ¿Dónde va a estar enfocado mi entendimiento? Mi pensamiento va a estar, hermanos míos, la mente que Dios nos dio es poderosísima. Aún los científicos modernos, con toda la tecnología que ellos pudieran desarrollar, no alcanzan a comprender la maravilla que es la mente humana, el tesoro que es la mente humana. Y si los corazones de los hijos de Dios son guardados por el Señor con mucho celo, así también, hermanos míos, Él desea guardar nuestro pensar como algo valioso, porque la manera en que pensamos determina la manera en que vivimos. Aquello que ponemos en nuestra mente, hermanos, determina aquello que hacemos en la vida. En lo que nuestra mente está, hermanos míos, es hacia donde nuestros pies se dirigen. Esa es la realidad. No hay, hermanos míos, cómo librarse de eso. Ponga usted en su mente basura y andará en un camino de inmundicia. Ponga usted su mente en las cosas santas y entonces su caminar empezará cada vez a parecerse más al caminar de Cristo. Esto, hermanos míos, es lo que vemos aquí. Esto, hermanos míos, es lo que el Señor está mandando. Y vamos a parar la predicación aquí, porque, hermanos míos, todavía nos faltan el versículo 8 y 9 y el tiempo se me ha agotado. Pero, hermanos, lo que queremos ver aquí son estas exhortaciones, estas diferentes exhortaciones que Pablo está haciendo por un motivo muy especial. Y es que Pablo está siempre con esa constante sombra de muerte sobre su vida. Él tiene el deseo, él cree en su corazón, él está ansioso por saber si el juicio al que va lo dejarán vivir o morir. Y aunque él es positivo en esto, es optimista y dice, no ha llegado mi hora, voy a salir de esta. Tampoco es negligente y dice, no voy a decirle nada a los hermanos, ya cuando salga lo haré con ellos. No. Pablo está dando, hermanos míos, en la carta a los filipenses, a sus hermanos, a la iglesia en Filipos, lo que él considera pueden ser las últimas exhortaciones que van a escuchar de él. Y entre todas estas exhortaciones que da, recuerde, la central es regocíjense en el Señor. La idea es, yo estoy aquí, yo estoy encarcelado, yo estoy padeciendo por la causa de Cristo y me estoy regocijando. ¿Te estás regocijando en el Señor? ¿Estás en la voluntad del Señor? ¿Estás haciendo la voluntad del Señor? ¿Estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia? Si es así, regocíjate. Y si no, hoy es el día en que puedes venir al Señor en oración y decir, Señor, perdóname. Han estado mis ojos, mi mente, mi corazón puestas en donde no deben estar. Esa es la razón por la cual me siento y vivo como estoy.
Señor, pero cuando me enfoco en ti, Señor, cuando mis ojos están puestos en ti, cuando mi corazón te pertenece completamente, no hay espacio en mi vida para dar cabida a nada más, Señor, solo tú. Entonces Él guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos, hermanos. Y si estás aquí hoy y todo lo que escuchaste te parece una locura porque ni cristiano eres, porque no has puesto tu fe en el Señor, porque no te has entregado a Él, porque tienes una idea de Cristo, una idea del cristianismo, pero no has hecho una profesión de fe. Hoy debe ser el día. Hoy puede ser el día. Y el Señor manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan y que sea hoy. Hoy es el día de salvación, no mañana. Mañana no sabes. No en un mes, no en una semana. Hoy es el día. Y quisiera hacer eco de lo que hemos visto en estas exhortaciones y decirte, te ruego. Pablo hace esta petición tantas veces en sus cartas. Romanos capítulo 12. Les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Les ruego que se entreguen a Cristo por el bien de sus almas, por el bien de su destino divino, por el bien de lo que va a ocurrir el día que mueras. Si estás sin Cristo, no tienes idea de lo terrible que será. Te ruego en esta mañana, entrégate a Cristo verdaderamente. Haz una profesión de fe. Deja tu vida atrás. Renuncia al mundo. Y entrégate a Jesucristo verdaderamente. Sé un hijo de Dios. Sé un cristiano. Sé un fiel compañero. Hermanos míos, que el Señor nos dé la gracia para venir a Él y creamos esto. Que Él murió por nosotros en esa cruz. Y que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos las gracias por esta mañana, te damos las gracias por tu palabra. Señor, gracias, Señor, como cada domingo, Señor, te digo, Padre, gracias por no dejarnos desamparados. Nos has dado la Biblia, Señor, nos has dado tu palabra, Señor, que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo en nosotros al poner la fe en tu Hijo. Señor mío, ayúdanos y ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a vivir, Señor, en ese gozo, Padre, para poder poner en práctica todo lo demás, Señor. Gozándonos en ti, buscando tu reino primeramente. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.